Sobre todo agradecer a la sociedad la invitación que me realizó para estar en este congreso y muchas gracias por el acercamiento y el gran esfuerzo que están haciendo por acercar a las regiones a la sociedad. Nos sentimos verdaderamente acogidos. Bueno, el tema que me corresponde, TAC multicorte en el estudio de páncreas. Como para todos conocido, la anatomía del páncreas es algo compleja. Es un órgano localizado en el retroperitoneo anterior y no vamos a hablar de ella específicamente, pero una de las características importantes, que tal vez es la más importante en este caso, es que es un órgano que carece de cápsula. Al carecer de cápsula, los procesos, bien sean inflamatorios o de tipo neoplásico, que lo comprometan, tienden a extenderse fácilmente y a comprometer los órganos adyacentes, especialmente el duodeno, dado el encajonamiento que presenta tanto la cabeza como el proceso uncinado en el asa duodenal y el contacto directo que tiene con la vena mesentérica superior. Actualmente la evaluación imagenológica del páncreas se realizan 3 exámenes básicamente, que es el ultrasonido, el estudio TAC multicorte, el TAC específicamente multicorte y el estudio de resonancia magnética, en ese orden específicamente. Con la angiopancreatografía endoscópica retrógrada diagnóstica actualmente ha sido sustituida con la angiopancreatografía y la endosonografía únicamente se deja para evaluación de tumores muy pequeños y cuando se presentan hallazgos ambiguos en TAC o en resonancia magnética. ¿Cuáles son las indicaciones para la realización de TAC en la evaluación del páncreas? Básicamente son 4, específicamente el diagnóstico tumoral, como determinar la presencia de CA de páncreas, la detección del tumor, determinar la potencial resección curativa y la presencia o no de diseminación a distancia o la localización de tumores endocrinos. El segundo punto, el seguimiento oncológico, en el cual se evalúa la respuesta terapéutica y la sospecha de recurrencia, el trauma, evaluación de lesiones pancreáticas y la presencia o no de pancreatitis postraumática y la pancreatitis como tal, la diferenciación de una pancreatitis de tipo exudativa o necrotizante, la evaluación preterapéutica del paciente, determinar cuál es el compromiso inflamatorio que presenta y la detección y o caracterización de los pseudoquistes o abscesos. Aquí tenemos un caso por ecotomografía donde vemos una importante dilatación de la vía biliar intrahepática con dilatación de la vía biliar extrahepática, donde observamos en el segmento distal una masa que aparentemente se localiza en la cabeza del páncreas. En el corte axial de la eco confirmamos que la masa se encuentra localizada a nivel de la cabeza del páncreas. No podemos definir muy bien sus límites, no podemos definir muy bien su relación, pero vemos una importante dilatación del conducto pancreático principal. TAC multicorte en fase pancreática, confirmamos la importante dilatación de la vía biliar intrahepática, dilatación marcada de la vía biliar extrahepática, dilatación marcada del conducto pancreático principal y hacia distal vemos cómo en relación a la cabeza y cuerpo y proceso uncinado del páncreas, la masa que veníamos hablando. El paciente se lleva a pabellón y se reseca, se confirma la presencia de un adenocarcinoma pancreático. ¿Cuáles son las ventajas del TAC multidetector? Ya en las conferencias anteriores se han mencionado mucho, vamos a mencionarlas. A alta velocidad de adquisición es una de las características más importantes. Por eso lleva a la reducción de artefactos por movimiento. Es un estudio muy útil en pacientes en malas condiciones generales, pacientes ancianos que no pueden mantener una buena apnea o pacientes politraumatizados. Cada vez se están utilizando dosis menores de medio de contraste endovenoso, dada la optimización de la técnica y la adquisición de las imágenes, la posibilidad de realizar estudios multifásicos, la mayor longitud del estudio con cada vez cortes más finos, la mayor resolución espacial y la capacidad de realizar estudios multiplanares con reconstrucción en VIP y volume rendering específicamente. El protocolo que actualmente se utiliza, bueno, como ya mencionaron anteriormente, el medio de contraste que utilizamos para realizar los TAC multicorte o estudio de TAC de páncreas debe ser agua. La recomendación es utilizar entre 500 a 1000 centímetros cúbicos 30 minutos antes de la realización del estudio y como recomendación 250 centímetros cúbicos de agua al momento de la realización del estudio, o sea, con el paciente en la mesa del estudio, para lograr una mejor distensión de la cámara gástrica y una mejor distensión de la asa duodenal. Estos son el protocolo que básicamente en todas las instituciones actualmente se manejan. Siempre se realiza el estudio no contrastado con el fin de determinar la presencia de calcificaciones y o coledocolitiasis o colelitiasis calcificada, como todos sabemos. Y la fase pancreática que se realiza a los 35-40 segundos y una fase portovenosa a los 70 segundos. Esto es lo que es conocido por todos como el estudio bifásico del páncreas. La fase arterial, que es una fase que se realiza a los 20-25 segundos, actualmente se está realizando solo para sospecha de tumores endocrinos, aunque últimamente ha tenido con la llegada de los escáneres de más detectores, háblese de los 36-64 caracteres, cada vez está adquiriendo más importancia para la determinación del mapa angiográfico arterial, que un poco vamos a ver de eso más adelante.
y una fase tardía, que en muchos casos se realiza, que es muy recomendable realizar y sirve y es de gran utilidad en el diagnóstico, en la detección del el estudio de páncreas tumoral, especialmente en el diagnóstico de adenocarcinoma pancreático. Dadas las características del tumor como tal, sabemos que es un tumor altamente fibroso y produce una gran reacción desmoplásica en los tejidos vecinos al tumor. Entonces, en fase tardía vemos cómo el tumor, por su gran componente desmoplásico, se impregna en forma importante y muchas veces es la clave diagnóstica para la detección del tumor. No sirve, no así para la etapificación, es muy útil en la detección del tumor y es importante incluir esta fase. En el año 97 en la JR se publica este artículo donde se concluyó que la capacidad de la fase portovenosa para determinar la existencia o no de un tumor pancreático es máxima cuando la diferencia entre densidades entre el parénquima y el tumor iba de 54 a 31 unidades Hounsfield, lo cual se logra en la fase portal, mientras que en fase arterial esta diferencia iba de 31 a 29 unidades Hounsfield. Por eso se sabe y todos conocemos que la fase arterial no es útil en el diagnóstico, en la detección del adenocarcinoma de páncreas. Sí lo es en el diagnóstico de detección de otros tipos de tumores, como los tumores endocrinos que son hipervascularizados. En el 2003 publica Fletcher en el Radiology este estudio donde básicamente dice lo que dijimos, que la fase arterial no es necesaria para el diagnóstico del adenocarcinoma pancreático y plantea que en la fase portovenosa se pueden hacer muy buenas reconstrucciones y lograr una buena evaluación de las estructuras vasculares en este caso. ¿Qué pasa con la fase arterial actualmente? Bueno, la fase arterial, como decíamos, es ideal en la detección de tumores vasculares, tumores endocrinos, es ideal en la detección de metástasis hepáticas hipervasculares por su mismo comportamiento y la importancia que actualmente está teniendo es que es la fase óptima para la realización del mapa angiográfico arterial que es necesario para la etapificación del adenocarcinoma. Cuando hablo de fase arterial, hablo de fase arterial pura, lo que hablaba el doctor Cruz, fase que estudios que se realizan en fase muy precoz, no la fase arterial pancreática que es la que todos conocemos a los 40 segundos. Entonces, para hablar un poco de las fases que utilizamos, la fase pancreática es ideal en la detección del adenocarcinoma, dada la diferencia de densidades que ya mencionamos, no es muy útil en la detección de metástasis hipovasculares y es subóptima en la realización del mapa angiográfico arterial, puesto que no obtenemos la mayor concentración del contraste en las arterias como tal, como sí lo presenta la fase arterial. Por lo que mencionaba, muchas instituciones actualmente están nuevamente optando a volver a la fase arterial, básicamente para la etapificación, especialmente en el caso del adenocarcinoma pancreático. La fase venosa, una fase muy útil en la detección del adenocarcinoma, óptima en la detección de metástasis hepáticas hipovasculares y es la fase ideal para la realización del mapa angiográfico venoso, que es necesario para la etapificación. Y la fase tardía, lo que les comentaba, se presenta una mayor impregnación tumoral dado el componente desmoplásico del adenocarcinoma. El protocolo de páncreas ya se ha hablado mucho de las anteriores, básicamente se realiza el mismo protocolo, cada vez se realizan cortes más finos que actualmente van entre 0,5 a 1,25 milímetros, se debe realizar el estudio en una sola apnea, el estudio debe comprender reconstrucciones multiplanares, tener estudios 3D, reconstrucciones MIP y reconstrucciones vasculares. Estos son los parámetros que normalmente se utilizan para un equipo de 16 detectores, que es lo que habitualmente más se tiene. Aquí tenemos un caso, tenemos un estudio sin uso de medio de contraste donde vemos el páncreas y aparentemente se alcanza a de pronto, sospechamos de alguna presencia de una imagen hipodensa a nivel de la cabeza. En el estudio en fase arterial pancreática vemos que esa lesión se define discretamente en mejor grado, pero la vemos mejor en fase portovenosa. ¿Qué pasa en la fase tardía? Lo que les explicaba, dado el componente desmoplásico, la lesión se impregna en forma importante, aparece el componente desmoplásico, donde vemos estas espículas que presenta el tumor y las indentaciones digitiformes que hace hacia el parénquima, especialmente hacia el tejido adiposo peripancreático, altamente útil en la determinación, en la detección del tumor. Tenemos un segundo caso, vemos un tumor a nivel de la cabeza del páncreas, que ya en esta sola imagen, fase arterial pancreática, determinamos el compromiso que está haciendo el tronco celíaco, especialmente la arteria esplénica en este caso, donde está prácticamente englobada por el tumor. Vemos una importante dilatación del conducto pancreático principal con una marcada atrofia del parénquima.
fase venosa, vemos claramente cómo el tumor se define en mejor grado la hipodensidad, es un tumor muy hipovascular, por lo tanto se hace evidente es por la no captación de contraste, lo que sí la diferencia está dada por la captación del contraste que realiza el parénquima adyacente. En fase tardía vemos claramente cómo nuevamente se impregna en forma importante, no el tumor continúa siendo hipodenso, pero sí el tejido peritumoral ante la gran reacción desmoplásica que el tumor está presentando. Bueno, como decíamos, todos los estudios deben contener reconstrucciones, actualmente reconstrucciones 2D multiplanares, de un corte axial, de una masa a nivel de la cabeza del páncreas. Realizamos reconstrucciones coronales donde podemos ver la relación de la masa como tal con los diferentes órganos, dada la localización del páncreas, y también reconstrucciones en el eje sagital, donde también nos ayuda a determinar mejor. Las reconstrucciones curvas, vemos un tumor a nivel de la cabeza del páncreas, realizamos una reconstrucción curva donde podemos determinar cómo, en este caso, el cuerpo y la cola del páncreas no se encuentran comprometidos con un conducto pancreático principal que aún es fino a pesar de una gran masa que está localizada a nivel de la cabeza y en el proceso uncinado. Las reconstrucciones 3D MIP, hoy en día básicas y esenciales para la etapificación de estos tumores. Vemos reconstrucciones en el mapa angiográfico arterial, mapa angiográfico venoso, donde vemos el compromiso específicamente de las venas plénicas, de la confluencia portomesentérica, de la arteria hepática. Unas palabras del adenocarcinoma ductal. Como todos sabemos, el 95% de los tumores malignos del páncreas corresponden a esta etiología, es más frecuente en hombres sobre 40 años, presenta una rápida diseminación linfática y hematógena, dadas las características del páncreas que ya presentamos, especialmente la ausencia de cápsula. La sobrevida es muy mala, es menor del 5% a los 5 años, o sea, hacer el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas básicamente es determinarle al paciente que su sobrevida va a ser realmente muy mala. Produce 28.000 muertes al año en USA, en Estados Unidos, y el 60% se localiza en la cabeza, el 15% en el cuerpo, 5% en la cola y 20% son difusos. Los signos radiológicos clásicos del adenocarcinoma: foco heterogéneo en un páncreas homogéneo, la alteración del contorno en el cual el 80% de estos tumores son hipodensos y el 20% son isodensos posterior a la inyección de medio de contraste endovenosa, la presencia de captación conjunta, de dilatación conjunta del conducto pancreático principal y de la vía biliar extrahepática en ausencia de cálculo, la atrofia distal del parénquima y la pérdida de la morfología del proceso uncinado. El éxito en la realización e interpretación de un TAC para el estudio del páncreas es determinar quién es y quién no es candidato a cirugía de Whipple. El resto de la información generada solamente tiene importancia estadística. Esta frase desgraciadamente no es mía, se le ocurrió primero al doctor Elliot Fishman en Johns Hopkins, y lo que básicamente habla es el papel que desempeña hoy en día el escáner multicorte en el diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas. Es el escáner multicorte el que nos va a dar la respuesta que tenemos que darle al cirujano respecto de si un paciente se opera o no se opera. Por eso la importancia de realizar un examen con tratar de utilizar todas las medidas que tengamos a nuestra mano. Tenemos un nuevo caso, fase pancreática, vemos una lesión hipodensa en el cuerpo del páncreas con una dilatación del conducto pancreático principal e importante atrofia del parénquima, en la fase tardía nuevamente la impregnación por el componente desmoplásico. Tenemos la reconstrucción, el estudio del mapa angiográfico venoso, donde vemos que aparentemente no hay compromiso de las estructuras vasculares. El paciente se considera resecable. ¿Cuándo un paciente se considera resecable? Básicamente son estos 5 puntos, en los cuales los que están en amarillo son los que nadie discute. En todas las instituciones normalmente están aceptados como criterios de irresecabilidad, que son las metástasis hepáticas, peritoneales, las adenopatías más allá del lecho pancreático, llámense portales del eje celíaco o paraórticas, y el compromiso vascular, bien sea arterial o venoso. Estos otros dos criterios, que es la extensión del tumor más allá de los límites pancreáticos y el compromiso de los órganos vecinos, llámese vaso, duodeno o estómago, en algunas instituciones, dependiendo de la capacidad de la institución, del tipo de cirujano, la experiencia del cirujano, la edad del paciente, el estado físico del paciente, se pueden considerar o no. Aquí tenemos diferentes casos, caso de diseminación linfática, donde vemos una gran cantidad de adenopatías mesentéricas y retroperitoneales, un caso de un tumor en la cabeza del páncreas que presenta invasión directa al duodeno. ¿Cuáles son las características de invasión vascular? Bueno, el engrosamiento parietal, la pérdida del plano graso periférico, especialmente evidente cuando estamos evaluando la arteria mesentérica superior, la deformidad vascular, la aparición de circulación colateral, un dato muy importante, y la ausencia en la opacificación de los vasos. Aquí vemos un ejemplo donde hay compromiso del tronco celíaco y aparentemente de la arteria mesentérica superior por esta masa de partes blandas que está englobando en forma de manguito esas estructuras arteriales. La infiltración vascular, aquí vemos claramente cómo la arteria mesentérica superior está rodeada por esta masa de parte blanda en forma de manguito. Igualmente la tenemos acá. En la reconstrucción volumétrica vemos claramente cómo el compromiso que está determinado de la arteria, paciente irresecable. La invasión de la vena esplénica, vemos una dilatación importante de la vena esplénica con amputación en relación a esta masa hipodensa que se localiza en relación a
a la cola del páncreas y la consecuente aparición de circulación colateral. Compromiso de la vena porta, vemos el compromiso de la confluencia portoesplénica y como tal de la vena porta por medio del tumor, paciente irresecable. En el 2004, Vargas y colaboradores publican en la JR este artículo en el cual hablan que la gran capacidad del valor predictivo negativo que tiene el TAC multicorte en la detección de compromiso vascular, hablan del 100% sin falsos negativos, con una exactitud del 99% con solo un falso positivo. Eso fue en el año 2004. También hablan de la capacidad de la detección de pequeños tumores de páncreas, estudio multifásico, en el cual es capaz de determinar tumores de 2 centímetros o menos, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 100%. Las limitaciones son estas, ya estamos terminando: metástasis hepáticas y peritonales menores de 10 milímetros, y la infiltración de la vena porta, arteria hepática y porta hepática o raíz del mesenterio básicamente depende del tipo de examen que realicemos y lo estrictos que seamos en el protocolo. Aquí tenemos 2 casos: metástasis hepática de 5 milímetros y adenopatía retroperitoneal de 5 milímetros. Para concluir, esta revisión que realiza el doctor Vipat y sus colaboradores en el año 2005 dice que, en conclusión, basado en la alta sensibilidad estimada para el diagnóstico del TAC helicoidal comparado con resonancia y ultrasonido y la alta especificidad en determinar la resecabilidad comparable con el ultrasonido, el TAC helicoidal es el método de imagen preferible para el diagnóstico y determinación de la resecabilidad del adenoma pancreático. Para terminar las conclusiones, entonces, la TAC multicorte actualmente es la modalidad de elección para la evaluación del páncreas. Está disponible en la mayor parte de los hospitales complejos. Protocolo y técnica adecuada son definitivos en obtener el mayor rendimiento del equipo. Tengamos en cuenta las reconstrucciones multifásicas y la realización de estudio multifásico y las reconstrucciones multiplanares. Su principal función hoy por hoy es determinar la irresecabilidad de un paciente, y la resonancia magnética debe ser considerada como una herramienta complementaria en casos específicos, como es la no detección de masa en el TAC, la sospecha de tumores de las células de los islotes o la presencia de coledocolitiasis. Muchas gracias.